esofágico y úlcera de Barrett. Tratándose de que estas son de las patologías más frecuentes de las que he mencionado. Igual que la del pulmón, tenemos asma y enfisema. Aquí vamos a ver algunos aspectos de cosas que ustedes van a ver en la consulta y en los hospitales diferentes. El primer proceso que vamos a ver y lo vamos a explicar a grandes rasgos de la gastritis es inflamación localizada o difusa de la mucosa gástrica, gastritis. Y esa gastritis sucede cuando el factor de protección del estómago y el factor de agresión sufren un desbalance. Para que lo vayas sabiendo desde ahora si no lo sabes. El estómago no solamente maneja acidez. El estómago produce una gran cantidad de bicarbonato de sodio que recubre la mucosa. Y ese recubrimiento de la mucosa es de aproximadamente 1 o 2 milímetros de grosor del moco de bicarbonato de sodio. El estómago maneja pH entre 0.8 y 3.5 durante los procesos digestivos, se acerca a su etapa de corrosivo. Durante los periodos en que es mayor de 3.5 y se acerca a 4, 4.5, hay menor acidez, pero aún así el estómago sufre. Si el sistema de bicarbonato que recubre la pared no funciona bien, aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos el hambre. Y en el cuerpo se producen entonces hay células entonces que se llaman células oxíticas. Esas células oxíticas, glándulas, vamos a llamarlo mejor, glándulas oxíticas, tienen 3 componentes. Un componente de células del cuello que producen bicarbonato de sodio. Y entonces vienen 2 tipos más de células, que son las células oxíticas, también llamadas parietales, y las células principales. También hay glándulas o células, pero no pertenecen a esta glándula, existen glándulas oxíticas, células del cuello, son estas 3 células. Grupos de células del cuello, grupos de células oxíticas y grupos de células y oxíticas, células principales, voy a borrar de aquí. Esas son las que pertenecen a la glándula. Estas 3. Pero también tenemos grupos de células parecidas, like,
a las enteropormafines. ¿Verdad que nosotros digo cómo? Que los otros dos grupos hay uno que está más atrasado? No recuerdo cuál era el proceso. Bien. Miren lo que pasa aquí, para que ustedes puedan entender el asunto. Durante los procesos digestivos, el pH baja mucho. Las células oxídicas producen una gran cantidad de ácido clorhídrico y producen factor intrínseco. Las células principales producen pepsina y las células del cuello producen moco, bicarbonato de sodio. Ahí está. Eso es lo que produce la glándula. Pero también hay fuera de la glándula, en el cuerpo, como yo les puse, el cuerpo, esta parte que está aquí, hay glándulas o células llamadas parecidas a las enteropormafines y que producen histamina. En el antro se produce entonces atrina, una hormona muy importante en los procesos digestivos. ¿Por qué se le llaman a las células parecidas a las enteropormafines, las que están en el estómago, que producen histamina? Porque las células enteropormafines en realidad, las propias, están en todo el aparato digestivo, en el cerebro. Y lo que producen es serotonina, no histamina. Entonces, en el estómago hay parecidas a las enteropormafines, pero no producen serotonina, sino que producen histamina. ¿Qué papel tiene la histamina en el estómago? La histamina tiene el siguiente papel en el estómago. Estimula durante las horas donde no hay digestión, durante la noche, cuando uno duerme, cuando uno no come. Estimula las células oxídicas para producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Durante el día, cuando la bomba sodio-potasio, hidrógeno-potasio ATPasa está en acción, entonces las células oxídicas están produciendo esto en gran cantidad, mucho mayor que en la noche, estimulada por la histamina. Bien, ¿cómo es el proceso entonces? Para que ustedes puedan ver cómo se produce la gastritis y la úlcera. Sí, la acetilcolina, que es el principal estimulante en el estómago, la acetilcolina estimula las células oxídicas para producir ácido clorhídrico. Estimula las células principales para producir pepsina a partir del pepsinógeno. La acetilcolina también estimula la gastrina. Y la gastrina a su vez estimula las células oxídicas para producir ácido clorhídrico. Pero la gastrina también estimula las células like para producir histamina y
la histamina produce en las células oxídicas ácido clorhídrico. Así es la cosa. También ese es el círculo normal. Pero si por alguna casualidad las células del cuello que producen moco no producen moco en suficiente cantidad, viene la gastritis y viene la úlcera. ¿De dónde sale ese bicarbonato de sodio de las células del cuello? Las estimulantes principales son las prostaglandinas vasodilatadoras. ¿Cuáles prostaglandinas vasodilatadoras produce el estómago? Prostaglandinas I2 y E2 son vasodilatadoras y estimulan la producción de moco. Cuando usted bebe antes, cuando bebe analgésicos, los analgésicos inhiben las prostaglandinas. Si inhiben las prostaglandinas, el factor protector del estómago cae. Y aunque la acidez sea la misma, viene la gastritis y viene la úlcera. Pero el estrés también juega un papel importante, porque el estrés hace que haya vasoconstricción en el estómago. Y al haber vasoconstricción en el estómago, van a disminuir las prostaglandinas. Recuérdense que la prostaglandina funciona con vasodilatación. Ahora vasoconstricción es lo opuesto. El estómago se hace más susceptible a gastritis y a úlceras. Bien, ese es el cuadro desdibujado más o menos. Vamos a ver el papel de la histamina rápidamente antes de entrar a la gastritis. Muchos de ustedes han bebido vino. Yo creo que aquí no hay uno que no ha bebido vino. Y el vino es una de las sustancias que más produce histamina, o que induce la producción de histamina. Porque el vino tiene un aminoácido que se llama histidina. Y cuando esa histidina llega al estómago, con el ácido clorhídrico se transforma en histamina en las células blancas. Por eso da tanta acidez el beber vino. Para que ustedes lo sepan, que el vino tinto con la razón. Es decir, la gastritis es un fenómeno que está dado por un desajuste entre la producción de ácido clorhídrico y producción de bicarbonato de sodio. El alcohol, el tabaco, algunos virus, como el Coxsackie y Ecovirus, pueden entonces afectar la producción de bicarbonato de sodio y estimular la acidez. Esa es la visión de una gastritis, donde todo este tejido eritematoso, ese tejido epitelio está altamente inflamado. Y el principal síntoma de la gastritis es el dolor de gastritis. Un dolor que se acentúa prácticamente en horas de la noche cuando el estómago está vacío. Pero ya le dije que hay una relación entre prostaglandina y moco y protección. Todos estos elementos que están aquí pueden producir gastritis. Todos. Y llama la atención fármacos y el estrés. Todas estas lo pueden producir, pero principalmente estas fármacos. Entre los fármacos, siempre que ustedes vayan a indicar un fármaco, ustedes tienen que tener en cuenta si el paciente es gastrolesivo o no. Eso tienen que conocerlo. Y la primera pregunta que surge es, profesor, ¿y cómo yo voy a saber entre tantos fármacos cuáles son gastrolesivos o no? Como todo en la vida.
lo van aprendiendo poco a poco. Por ejemplo, para darle un ejemplo, los AINES, con el principal protagonista que es la aspirina, el ácido acetil salicílico, son los más gastroresivos. Los macrólidos, antibióticos macrólidos, donde la eritromicina es el principal referente, eritromicina, el gastroresivo. Algunos analgésicos en especial son más gastrolesivos que otros. El más de los más, la aspirina, o ácido acetil salicílico, pero también está el ketoprofeno y el dextroketoprofeno. Ketoprofeno y el dextroketoprofeno. Son muy gastrolesivos. Bien. Una cosa tienen que saber también es que los analgésicos deben beberse para que hagan un efecto rápido con el estómago vacío, para que puedan ser absorbidos, no pierdan su potencia al absorberse. Si usted bebe un analgésico para una dismenorrea, en el caso de las hembras, y lo bebe con el estómago lleno de alimento, el efecto va a comenzar después de 2 horas y va a ser disminuido el efecto. Por eso entonces es importante que sepan que se toma un analgésico para que haga efecto en 20 o en 30 minutos con el estómago vacío. Pues bien, si usted tiene problemas de gastritis y tiene que beber analgésico por cefalea, por dolores en la cara, por sinusitis, tiene que beber un inhibidor de bomba de protones, como el omeprazol o sus derivados, naturalmente, para evitar entonces el problema de la gastritis y de la úlcera. Eso tiene que saberlo siempre. Y los inhibidores de bomba de protones, como deben tomarse, es en ayuno, porque la bomba está inactivada, la bomba de hidrógeno potasio, en ayuno. Usted toma esto y después de media hora puede ingerir alimento y la bomba se inactiva en más de un 90%. Ahora, no piensen ustedes que al inhibir la bomba de hidrógeno potasio, la acidez va a desaparecer completamente. No. Tiene que haber cierto grado de acidez para la digestión de los alimentos. Yo creo que ese es el deber que me trae. Sí. 4:10. Sí. Okay. Bueno, le decía a usted entonces que sacó eso de circulación. ¿Dónde quedé? Inhibidores de la bomba. Los inhibidores de la bomba, el fabricante, el que fabrica el omeprazol y el esomeprazol y el pantoprazol, todos los prazoles, lo fabricó de tal suerte que no se inhibiera completamente la acidez, por una razón muy sencilla. Si usted inhibe la acidez completamente, las proteínas no se van a digerir. ¿Por qué? Porque no va a haber producción de pepsina a partir del pepsinógeno. ¿Y qué digiere la pepsina? Las fibras de colágeno de las proteínas. Usted va a comer carne y la carne se va a ir entonces no digerida hacia las heces de carne. Por eso es la efectividad de la bomba de protones del inhibidor es de un 90%, 85%, nada más. Vamos entonces a ver, vamos a seguir hablando sobre
Estos son los mayores productores de irritación gástrica, lo pueden ver. La cocaína, no le había mencionado la cocaína, pero la cocaína, que es un vasoconstrictor, disminuye la prostaglandina por esa vía y además estimula las catecolaminas, que producen mucha gastritis. Las úlceras en los que consumen cocaína son frecuentes, la gastritis. El reflujo biliar es otra de las causas de gastritis, porque la bilis tiene un componente de ácido muy importante, que puede irritar la mucosa gástrica. El diagnóstico entonces puede ser a partir de un hallazgo casual. Usted ha ido a un gastroenterólogo a chequearse, no tiene síntomas, le hacen una gastroscopía, una esofagogastroscopía y le encuentran una gastritis. Déjenme decirle una cosa. Yo no conozco una sola persona a la que le he enviado a hacer una gastroscopía que tenga un estómago sin gastritis. Todos de alguna manera, de algún grado. Aunque no tengan síntomas. Y eso se debe a muchas razones. Se debe a estrés, se debe a comida con mucho ácido, con mucho picante, comida con mucho vinagre, ácido, a los que fuman tabaco, a los que usan drogas, a enfermedades virales del intestino, de vías respiratorias que afectan al estómago. Es decir, hay una variedad de problemas que se tienen. Pero cuando hay síntomas, el dolor epigástrico es lo principal. Y síntomas dispépticos. ¿Qué se conoce como dispepsia? Dispepsia, ustedes han oído mencionar, yo tuve un problema con fulano, tuve un problema, una indigestión. Eso no existe, yo digo. Indigestión, esa palabra no existe. Ese diagnóstico no existe. Esa patología no existe. Lo que le llaman indigestión es dispepsia. Sensación de plenitud en el estómago, sensación de que su comida está paralizada en el estómago. Usted comió a las 12, pero a las 5 de la tarde usted se siente distendido, como si no hubiese digerido. Eso es dispepsia. Esa es la famosa indigestión. Bien. La náusea y los vómitos son propios de los estados gastríticos más avanzados. Pero en gente joven es muy frecuente. La prueba diagnóstica conteo de células sanguíneas, buscando anemia, porque la gastritis produce sangraditos que no se detectan solamente en la heces fecal, sangrado microscópico de las heces fecales. El buen diagnóstico está en el endoscopio. Antes, en la época en que yo estudiaba en la universidad, que no se hacía endoscopia, el diagnóstico entonces se hacía con una radiografía con medio de contraste, con barrio, una sustancia blanquecina como medio de contraste, pero esto ocultaba una cantidad enorme de gastritis y de úlceras. Ese debe ser el tratamiento. Eso es muy difícil, la gente no deja de fumar. Esta es la sustancia más adictiva que la cocaína, la nicotina. Dieta blanca y evitar el consumo de alcohol. Esomeprazol o lansoprazol una vez al día es el tratamiento. Generalmente debe ser continuo. Los bloqueadores de histamina o los inhibidores de la bomba yo leí que lo que hacen es reducir la secreción del ácido basal del estómago. Los inhibidores de la bomba reducen más porcentaje. ¿Por qué usaríamos también los bloqueadores de histamina?
bloqueador de vitamina funciona mejor en la noche, que es cuando la vitamina produce más acidez. Se debe dar en la noche el bloqueador de vitamina, pero el bloqueador de vitamina también tiene otra ventaja, que solamente suprime el ácido en un 60-65%, versus la bomba, que suprime el 90%. De todas maneras, hoy día he visto muy pocos gastroenterólogos indicando antagonistas de la histamina. Es decir, se usan más inhibidores de la. Estos son los bloqueadores H2 que están en el estómago. Los receptores H2 están en el estómago, en la célula cerebral. Y son ranitidina, famotidina, simetilina, son algunos de ellos. Tienen ese sufijo que es típico de todos ellos, tidina. No por el prefijo, sino por el sufijo que se identifica igual que esto, que son los razones. Así. Los antiácidos, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, son los que más se usan. Fíjense que esta combinación de aluminio y magnesio, ¿por qué se combinan? Aunque ambos son antiácidos, porque este produce constipación y este produce diarrea osmótica, para que se anule, básicamente. El magnesio ocasiona diarrea osmótica cuando se usa solo, y el aluminio ocasiona constipación cuando se usa. Esa es la cantidad que se puede administrar de todo el. Se puede administrar también sucralfato. El sucralfato entonces es un protector de la zona donde hay úlcera o donde hay gastritis. Y el sucralfato entonces se debe dar 2 horas antes o 2 horas después de la comida. Viene en sachet de 1 gramo, en polvo o en gel, y que debe ser ingerido con medio vaso de agua. Pero cuando ustedes ven sucralfato, por ejemplo, el sucramal, que es una marca de helio, el sucrax es otra marca de helio, siempre tienen que ser alejados de los inhibidores de la bomba de protones, porque si ustedes dan esto o dan esto con inhibidores de la bomba, los inhibidores de bomba no se absorben, porque esto bloquea la absorción en el intestino. Si el paciente ha sangrado y tiene anemia, entonces hay que evaluar si necesita transfusión. Pero atención a algo que les voy a decir sobre la transfusión. Siempre eviten la transfusión que tiene más de 15 efectos secundarios o complicaciones. Si los pacientes candidatos a transfusiones sanguíneas son aquellos que han tenido una gran pérdida de sangre rápida y que tienen una hemoglobina menor de 8 o un hematócrito menor de 25. Pero cuando la anemia es una anemia tolerable, es crónica, prefieran entonces no transfundir al paciente. Hay un solo problema. Y es que el hierro, para reponer el hierro de la hemoglobina, es muy gastrolesivo. Y aparte de gastrolesivo, ocasiona constipación o diarrea. Entonces, está la opción de administrar el hierro endovenoso. Pero el hierro endovenoso también tiene sus bemoles, que puede producir muchas alergias y tienen que ser administrados siempre que ustedes lo indiquen en la emergencia del hospital. El hierro debe ser endovenoso administrado en 1 hora con solución de destrozan 5%. Si el paciente sangra con gastritis durante el proceso de gastroscopía, se puede entonces suprimir el sangrado mediante electrofloculación. Si
Si no cede con electrofloculación porque ha erosionado el gran vaso, entonces es necesaria la cirugía. La cirugía hoy día es mucho menos frecuente que antes en invierno, donde muchos sangrados eran resueltos con gastrectomía. Bien. Ese es el diagnóstico y ese es el gold estándar del diagnóstico. Pero el Helicobacter pylori, que es una de las causas principales, es una bacteria ácido alcohol resistente. O sea, funciona mejor ella en medio ácido. Tiene que ser atacado con combinaciones de antibióticos, 2 o más. Y además de eso, tiene que ser atacado con bloqueadores de la silicona, como ustedes van a ver aquí. El examen entonces, durante la esofagocolonoscopía, se deben tomar muestras para la biopsia. Y buscando el Helicobacter pylori. Atención, no todas las cepas del Helicobacter pylori producen gastritis, úlcera o son productoras de cáncer. Hay cepas que no lo son. Ustedes van a decir, aquí hacen ese diagnóstico. Para poder determinar la cepa genética, si es gastrolesiva, si es oncogénica o no, tiene que enviar a Estados Unidos. Por tanto, lo que hacen los gastroenterólogos aquí es el tratamiento clínico, sin saber si el Helicobacter es patógeno o no. Bien. Hay que buscar en el examen de heces fecales también muestra de sangre y oculta. Pero eso tiene un problema. Que la causa más frecuente de sangre en las heces fecales son las hemorroides y los divertículos. Y la mayoría de la gente después de los 45 años tiene divertículos después de los divertículos son sacos donde se acumulan semillas, donde se acumulan restos de alimentos y se irritan con facilidad y pueden sangrar. Y eso es por debilidad de la capa muscular del intestino. En personas que comen mucha carne, que comen muchos alimentos que no tienen fibra. El problema de la fibra es como todo en la vida dialéctica. Mucha fibra, el problema es que las muchas fibras determinan no absorción de muchos alimentos. Porque la fibra evita la absorción de muchos alimentos, el hierro. Y la otra cosa, si no tiene fibra, el condicionamiento de la fibra. Bien, entonces, hay que utilizar inhibidores de bomba de protones con una combinación de esta primera línea de tratamiento, de amoxicilina con claritromicina, 500 miligramos de amoxicilina cada 12 horas, más o claritromicina, y claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Ambos por 10 a 14 días, no por 7 días. La enfermedad ulceropéptica, tenemos entonces que se puede producir en el antro pilórico o se puede producir en el cuerpo pilórico. Aquí tienen 2 tipos de úlcera, una producida en el cuerpo en la curvatura mayor y otra producida en el antro. Cuando se ven esas 2 úlceras, la que tiene más probabilidad de ser una úlcera cancerosa o neoplásica, etc. Las que están en la curvatura mayor, las que están en la curvatura menor con menos frecuencia. Bien. Y aquí tenemos entonces el responsable del 80% de las úlceras en el estómago, el Helicobacter pylori. Los ángeles y la pirina
son el otro porcentaje, y un porcentaje menor son tumores productores de gastrinas o gastrinomas. Y hay una cantidad que entran dentro del zafacón que no se sabe qué son idiopatías. Pero, si usted fuma, el riesgo de enfermedad ulceroporcina es mayor. Fíjense, ese Helicobacter se parece un poco a otra bacteria que ustedes conocen, que es la tricomonas. ¿Conocen la tricomonas? La tricomonas que le gusta también, igual que esto, la oscuridad, y que es un habitante común en la vagina de las mujeres. El diagnóstico se hace por dispepsia o dolor epigástrico. Hay aumento de la sensibilidad gástrica con dolor, especialmente cuando el estómago está vacío. Cuando se come, el dolor mejora. Y el 10% de los pacientes se complican con hemorragia, con perforación, con penetración, con obstrucción de la vía de salida, que es el píloro, y con pancreatitis. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Perforación es cuando las tres capas del estómago se perforan. Penetración se perforan las tres capas, pero invade el páncreas. Penetración no pancreatitis. Ustedes saben que la cabeza del páncreas está asociada muy estrechamente con las cuatro porciones del páncreas. La obstrucción en la salida gástrica es producida mayormente por úlceras repetidas en el antro pilórico que hacen que se lesione el esfínter del píloro. Esa es la posición en que se coloca el paciente en el glúteo lateral, y ese es el esófago gastroscópico. Como ustedes pueden ver, tiene diferentes perillas. Ese gastroscopio tiene la función, tiene una luz, tiene un canal que emite agua para limpiar las secreciones, y tiene también otro canal para emitir un rayo láser, pero también otro para tomar una muestra para el diagnóstico de Helicobacter o el diagnóstico de neoplasias, que es tomar una muestra para biopsia. Cuando se toma una muestra para biopsia, se toma parte del tejido que usted se ve lesionado. Bien. La endoscopía es el diagnóstico, este es otro medio, pero créanme que yo he visto muy pocos gastroenterólogos haciendo este tipo de estudios, con la gran cantidad de falsos negativos que tienen. Hay también la prueba de antígeno de Helicobacter pylori. Las pruebas de antígeno se identifican en sangre o en la muestra de la extracción del tejido. La prueba de ureasa que se hacen por la respiración, básicamente, y la prueba del aliento marcado con urea. De todos modos, veo muy poco en la práctica médica gastroenterólogos indicando ninguna de esas pruebas que dan muchos falsos positivos y falsos negativos. Siempre están en este estudio la determinación básicamente de este estudio, la esófago gastroscopia. Bien. La supresión ácida se debe hacer con inhibidores de bomba de protones o con antagonistas del receptor de la histamina. Siempre es preferible y el tratamiento debe ser, lógicamente, comenzar en ayunas, y cuando es úlcera, el tratamiento se va a dar 2 veces al día, en la mañana
y antes de acostarse en la noche. Cuando hay hemorragia digestiva, se prefiere el inhibidor de bomba de protones por 24, 48 o 72 horas por vía parenteral. Bien. Los efectos secundarios son de marea, letargia, confusión, dolor abdominal y diarrea. Cuando hay úlcera gástrica, o sea, en el cuerpo, el tratamiento debe ser de 12 semanas, pero cuando la úlcera es en el antro, que se llama úlcera antral, debe ser de 8 semanas. Debe darse mucoprotectores como el supralfato 3 veces al día, 2 horas antes o 2 horas después de las comidas. Antiácidos si hay dolor, porque también tienen la función de analgesia, los antiácidos. Sulfato de magnesio con hidróxido de magnesio con hidróxido de aluminio. Y se dan 30 mililitros 4 a 6 veces al día. El tratamiento antibiótico con el Helicobacter, en los casos de Helicobacter pylori, tiene que ser siempre que haya esto positivo en la muestra de biopsia o en la muestra de identificación del antígeno. Hay que suprimir el tabaco, el alcohol y evitar lo más posible los aires y las aspirina. Si usted tiene que elegir un analgésico y el paciente tiene problemas de gastritis o de se la debe usar uno que no sea gastrolesivo como el acetaminofén o paracetamol, que no es gastrolesivo. Y ahí ustedes tienen las combinaciones de antibióticos que deben usarse. Los que no tienen el libro deben tomarle una foto, porque esta es la primera línea. Estas son las dosis. Sin embargo, si el paciente es alérgico a la penicilina, debe ser esta opción: metronidazol, tetracyclina con antibiótico. Si el paciente no es alérgico, la eritromicina y amoxicilina. Este es un derivado penicilínico, este es un derivado macrólido. La eritromicina es superior a la eritromicina porque no es tan progresivo. Entonces tenemos inhibidores de bomba de protones cada 12 horas, en ayunas y antes de acostarse. ¿Cuál es el inhibidor de bomba de protones? El más potente de los inhibidores es el esomeprazol. Esomeprazol. 40 miligramos cada 12 horas bioral. Si el paciente es sangrado, los 40 miligramos deben de ser volviendo venosa cada 12 horas. Y esa cada 12 horas debe ser por goteo continuo, no administración directa. Primera línea en alergia a la penicilina tenemos metronidazol y tetracyclina, inhibidor de bomba de protones o antagonista del receptor de vitamina, pero además el pepto-bismol. ¿Qué es el pepto-bismol? El pepto-bismol es una combinación de subsilato o subcitrato. Y ese subcitrato y ese subsalicilato tienen función antibiótica, aunque no es antibiótico. Pero siempre que ustedes indiquen pepto-bismol a un paciente, hay que advertirle al paciente que va a evacuar negro. Y que eso puede confundir pensando que la evacuación es con sangre digerida. Porque este subcitrato y subsalicilato de bismuto, porque es bismuto realmente, da esa coloración oxidada a las heces fecales. Se debe dar de pepto-bismol 524 miligramos cada 6 horas, o si usted lo quiere más simple, una cucharada de 10 a 15 mililitros cada 6 horas. Régimen alternativo.
Si el tratamiento con esto no funciona, con otro fármaco, si no es tolerado, entonces tenemos claritromicina con metronidazol e inhibidor de bomba de protones. Otro régimen de rescate alternativo es levofloxacino con amoxicilina e inhibidor de bomba de protones. Yo les recomiendo a ustedes que utilizando cualquiera de estos métodos, me ha quedado la encargada. Ya se ¿Y qué le dijo? ¿Pudieron abrir algo? Sí. Rompieron. Que se preparan a pagarla. Pues ahora no pueden amanecer abiertos. Gracias, Cristiano. Entonces tenemos en el rescate levofloxacina, amoxicilina y inhibidor de bomba de protones, pero les recomiendo que usen sucralfato. Les recomiendo que en todos los casos usen sucralfato y eventualmente sucitrato o subsalicilato de bismuto. Ahí están las dosis de antibióticos. Y esta es la quinta opción con la rifabutina y la amoxicilina con el inhibidor de bomba de protones. Hay dos regímenes de rescate. Tres regímenes de rescate. Primero a este, luego este y luego este. Una cosa importante en la úlcera péptica, en el tratamiento es que con mucha frecuencia el helicobacter hace resistencia a todos los tratamientos antibióticos. Y es importante también que sepan que hay helicobacter pylori que son resistentes a todo tipo de tratamiento antibiótico. Y esos son los pacientes que tienen más alta probabilidad de tener cáncer de estómago, inducido por el helicobacter. Voy a presentarle otra versión ahora de la gastritis.
similares a las prostaglandinas. No vieron los agentes antimuscarínicos, ni vieron cuáles eran los antiácidos, tampoco solamente vieron el dióxido de aluminio y el dióxido de magnesio. Y vamos a ver entonces, ustedes tienen aquí una clasificación. Fijaos bien entonces que en esa clasificación, que les recomiendo que todos le tomen una foto, están los antibióticos. Quiero subirlo un poquito. Ok, ahí tienen los agentes antimicrobianos, los antibióticos. Amoxicilina, recuerden que le dije que el bismuto, aunque no es un antibiótico, funciona como un antibiótico. El caopectato, ustedes no lo conocían. El caopectato es caolín y pectina. Dos medicamentos que reducen la acidez gástrica, caolín y pectina. La claritromicina, que es un macrólido, el metronidazol, otro antibiótico, y la tetracyclina, otro antibiótico. Pero ustedes van a ver más, como han visto más. Entre los inhibidores de la histamina, bloqueadores de la histamina H2, simetidina, en rojo están los nombres farmacológicos, los nombres comerciales. Simetidina, famotidina, lisatidina y ranitidina. Esos son los nombres. Todos nombres originarios. Entre los inhibidores de bomba de protones están el esomeprazol, que es el más potente, y ese es el nombre más famoso, Nexium. El dexlan prazol, que es el dexilan, lansoprazol, omeprazol, todos los prazoles son inhibidores de bomba de protones. Todos son norteamericanos, excepto a este, que es japonés, el radioprazol. Entre las prostaglandinas está el misoprostol, y de esto les voy a hablar un poquito. Misoprostol se llama Cytotec. Este medicamento antes se vendía sin receta. Digo, sin receta, hoy se vende con receta. Porque es un inductor abortígeno. ¿Por qué es un inductor abortígeno? Porque es un similar a las prostaglandinas E1, E2 e I2. ¿Y qué ocasiona la prostaglandina en elevada cantidad cuando se da por boca y cuando se introduce a través de la vagina en el cuello? Primero produce relajación del músculo liso y aumento de la secreción. Entonces, está prohibida en el aborto, en el embarazo temprano, porque produce contracciones uterinas para eliminar el embrión y también produce relajación del cuello. Estos similares a las prostaglandinas se dan solamente en los casos de úlcera péptica cuando hay sangrado, no antes. Y en los casos donde más éxito tiene precisamente es cuando hay úlcera péptica con sangrado gastrointestinal. Los agentes antimuscarínicos, que son agentes que bloquean la acetilcolina en su estimulación al estómago, ahí lo tienen, el diciclomib o Ventil, que no se usa frecuentemente, pero en algunos casos sí puede ser utilizado. Y los antiácidos, como el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio, el hidróxido de magnesio y el
son el subsalicilado y el subcitrato de tributo y el superalfato, que ya saben, yo le digo los nombres, el superado, el superamal, básicamente, que son dos fármacos usados en la úlcera péptica y el reflujo. Ahí tienen el tratamiento, entonces, en los casos de aires, la sangre que suprimir y el tratamiento antiulceroso. Bien, ahí tienen entonces las úlceras duodenales, tanto como la gástrica. Estos son los diagnósticos. Se pueden usar los test serológicos y los test de urea expirada, pero este es el Este es el tratamiento triple. Esta es la terapia actual. Bien. Esto es de la urea expirada. Es una urea marcada con carbono 13. Se hace por la vía oral. El Helicobacter produce ureasa, lo cual hidroliza la urea marcada y se da CO2 y amonio como resultado. Eso se detecta en la prueba de la urea marcada. Entonces tenemos también el CO2 exhalado, se analiza, y la presencia del Helicobacter pylori es el resultado del aumento de la proporción de CO2 en el aliento expirado. Los agentes microbianos, ahí tienen, erradican el 90% de los microorganismos. Las sales de minuto, pero no son realmente antibióticos, pero contribuyen cuando hay sangrado a mejorar mucho la úlcera. Bien. Tampoco no se recomienda con el uso de antimicrobianos si desarrolla resistencia antimicrobiana. Tampoco se recomienda cambio de antibióticos y tampoco se usan antibióticos que son penicilina, una penicilina, esta es otra penicilina, un macrólido, otro macrólido, una tetraciclina, otra tetraciclina. No se recomiendan pertenecientes al microorganismo. Bien, los receptores H2 entonces disminuyen la cantidad de vitamina y de gastrina que produce el básicamente. Y en contraste, la unión a la prostaglandina E2 y la somastatina disminuye la producción de ácido graso. Ahí tienen entonces los inhibidores H2. El prototipo es la sinfidina. Se debe dar básicamente en horas de la noche, porque son los principales estimulantes de la secreción gástrica. Esos son algunos de las marcas de inhibidores H2. Son todos originales. Tama, Pepsi, Axi, eso es misatilina. Y el Santa, que son de las tres marcas más, de las cuatro marcas más conocidas. Bien, entonces, tenemos el uso clínico de los inhibidores H2, úlceras pépticas, úlceras agudas por estrés y reflujo gastrointestinal, cuando el cambio se hace incompetente. Ahí están los tipos entonces, de cada uno de ellos. Esos son los efectos adversos, pero hay una coincidencia con el uso de ellos y de la neumonía nosocomial en pacientes internados, especialmente en cuidados intensivos, en pacientes mayores. El ketoconazol y el fluconazol, que son fármacos antifúngicos o antihongos, entonces tienen un efecto
mediado por estos elementos que se inhibe la absorción de estos frente a los inhibidores H2. Como se estén utilizando inhibidores H2, el uso de ketoconazol o de fluconazol disminuye entonces su absorción. Los inhibidores de bomba de protones, ahí tenemos todos, también se usan para el reflujo gastroesofágico. Ahí tenemos entonces tratamiento para el largo plazo, para el síndrome de Zollinger-Ellison, para el reflujo, disminuyen el sangrado por las úlceras producidas por aspirina y son de uso combinado con antimicrobianos para erradicar el helicobacter. Ahí tenemos los efectos adversos. Y el misoprostol o Cytotec, que es un análogo de la prostaglandina E1, que están aprobados para las úlceras producidas por años, básicamente. Solamente es efectivo en alta dosis, quiere decir que muy probablemente va a producir diarrea y dolores abdominales. Tienen que tener en cuenta esto siempre. Productor de contracciones uterinas eficaces y relajación del anillo del cuello uterino. Diarreas, y a veces son los efectos más comunes. Cytotec. Se da tanto por la vía oral como directamente introducido a través de la vagina hacia el cuello. Atención a los antiácidos. Son bases débiles que al reaccionar con el ácido gástrico forman agua y sal para disminuir la acidez. Pero tienen de común que inhiben la toxina, es decir, van a inhibir la digestión del principal componente de la proteína, que es el albuminoide, que como no se va a digerir, va a pasar a la vía digestiva. Y ácido, tratamiento de la dispepsia, la pirosis y trastornos acidopépticos. Eso es después de la comida. ¿Qué cantidad de ácido clorhídrico se secreta? 45 miliequivalentes por hora. Entonces, la capacidad de neutralizar el ácido depende de todas estas condiciones. Velocidad de vaciamiento gástrico, velocidad de reacción con el ácido, solubilidad en agua y rapidez de disolución, principalmente si son comprimidos. Vamos a ver primero el bicarbonato de sodio. ¿Cuál es el principal problema? La producción del ácido. Eructos. ¿Por qué? Porque cuando se da bicarbonato, el ácido clorhídrico entonces se descompone en CO2 y en cloruro de sodio. Lo que produce como efectos secundarios son distensión gástrica y eructos. El que no se absorbe, el que no reacciona se absorbe. Es decir, está contraindicado en el fallo renal. Y se contraindica en el fallo cardíaco, en la hipertensión no controlada y en el fallo renal. Es el bicarbonato. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el fallo renal? En el fallo renal hay acumulación de agua y sodio en el cuerpo. Hay hipervolemia. Si tú metes más bicarbonato, el organismo no puede eliminar el sodio, que también que viene del bicarbonato de sodio, aumenta la retención de agua y aumenta la retención de líquido. Y en el caso del fallo renal y fallo cardíaco, aumenta la volemia. Entonces, el carbonato de calcio produce cloruro de calcio, CO2, ese es el CO2 que da eructos.
y da distensión a su mineral. Y en elevada cantidad puede producir hipercalcemia, fallos renales o calorosis metabólicos. Esta es la forma más sofisticada de calcio, el TUNS, que tiene de bueno que no da hidratación de cambio. Hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio tiene la ventaja de que no produce ritos. Uno es constrictor, produce constipación, y el otro produce diarrea, por eso se da constipación. Pero cuando se dan antibióticos como la fluoroquinolona, el itraconazol, el hierro y la tetraciklina, no se absorben en presencia de esta condición. Si usted lo está dando a un paciente para el tratamiento de otra patología, tiene que espaciar, no darlo al mismo tiempo. Y ahí viene la leche de magnesio, hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Los agentes protectores de la mucosa, como el sucralfato, entonces, ese es uno de los mejores medicamentos, que también he visto que lo usan en perros y gatos. Porque me deben decirle que los perros y los gatos le dan gastritis y le dan úlceras. Principalmente cuando los gatos y los perros comen comida de adultos, de humanos. Entonces, ahí básicamente tenemos lo que es el sucralfato, que protege la barrera, produce una barrera de protección que ¿cuánto digo que bien. El subsalicilato de bismuto, que tiene actividad antimicrobiana y que ayuda muchísimo a la cicatrización de la úlcera. Los agentes protectores ahí están, el petrolina. Lo que no queramos es igual a la bienvenida. ¿Tienen alguna pregunta? Una pregunta, en la gastritis, yo, bueno, he visto, como mi papá tenía gastritis, que a él me dijeron que si la medicina no le estaba ayudando con el dolor, que bebiera agua de papa. ¿Por qué agua de papa ayuda con eso? No me gusta opinar sobre las cosas que no conozco. Pero yo sé que la papa tiene mucho hidrato de carbono, quizás que más que la misma yuca incluso, o igual que la yuca. Yo no sé si produce un mátares del agua, no lo sé, pero debe ser por ahí. Pero yo no conozco eso realmente. Ahora, no diga que yo te dije eso, si yo no lo conozco. Y yo no había visto eso nunca. Un médico me dijo eso, me había dado de No, otra gente que yo tenía que Ah, no, otra gente, eso es público. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos la próxima clase